Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio, Andamiajes Lacanianos Nómades Online, como lo llamamos, que empezamos desde que empezó la pandemia, estábamos recién hablando con Fernando, como una forma de resistir y de seguir lo social. Cada vez somos más y nos encanta, así que bueno, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Acá con Eduardo, nos hace muy felices, cada miércoles, a pesar de todo el trabajo, pero la verdad que está bueno. Está bueno encontrarnos. Trabajo elegido, está buenísimo. sarna con gusto no pica. Exacto. Sí, Bueno, hoy pero recibimos... pica. Ah, Sí, es eso verdad. Bueno, hoy recibimos a un amigo, Fernando Barrios, desde Montevideo, Uruguay, y que él nos va a hablar, puso un título muy interesante a su charla de hoy, pero que no está, no lo encuentro ahora. ¿Cómo acá está? arriba, acá arriba. Ah, perdón, el psicoanálisis importunado o porvenir de una desilusión. Para presentarlo, por si alguien no lo conoce, les cuento que Fernando practica el psicoanálisis en Montevideo, es miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis, es artista y curador, integra el staff de FAC, que es la Fundación de Arte Contemporáneo, de Cultivarte, la sección Campo Contemporáneo y la revista Relaciones, donde reseña literatura. Coordina Zona Degenerada y es miembro del comité editorial de Ediciones Justin de la École Lacanienne de Psicoanálisis. Interesantísimo, como verán, una persona adorable además. Así que, Fernando, todo para vos, Fernando. tu Tomas momento, la palabra. tu tiempo. Buenas noches. Gracias desde Bueno, ya por aceptar la invitación, muchas gracias. Queríamos no, escuchar. muchas gracias a ustedes, a Estela, a Eduardo y a todas y todos que se acercaron hoy acá. La verdad que me encanta estar acá. No había podido participar los miércoles porque, bueno, tengo una consulta fuera de Montevideo y les estaba contando a Estela y Eduardo muy maratónica y en realidad vengo muy cansado, así que no podía participar. Pero bueno, hoy me tomé este día y va a ser un placer estar con ustedes. Yo voy a leer un texto porque a mí hace mucho tiempo me tiene me interesa y me obsesiona la cuestión del decir en psicoanálisis. Es una cosa que me tiene Perdón, muy se escucha bajo, se escucha muy bajo, podés hablar un poco más. O subir el subí volumen. tu... O el micrófono más cerca de la boca, Fernando, si no. A ver. O subí, claro, el micrófono de tu compu. A ver, ahí se escucha mejor. Yo te escucho No, mejor. acá se escucha bien, pero no sé. Y cada uno suba de su computadora. Dale, Si sí, querés yo el micrófono Ok. más cerca de la boca. Ahí está. Ok. Vamos. Les decía que voy a leer un texto porque en realidad, bueno, una cosa que me interesa mucho trabajar hace ya un tiempo es la cuestión del decir en psicoanálisis. Justamente trabajando con Sandra Filippini en relación al Plus de Schwill, encontramos ahí una expresión en el Leturdi de Lacan que así muy al pasar dice que el psicoanálisis es una práctica del decir. Eso a mí me quedó muy resonando, de verdad me tocó, bueno, porque también además trabajo en el campo de la literatura, la poesía y demás, y entonces eh, escribo textos que tienen algo de lo performático en el decir. Entonces, por eso tengo que leer. Desde ya me disculpo por eso. Pero bueno, después encantado de conversar con todas y todos, ¿no? Bueno, el psicoanálisis importunado o por venir de una desilusión. En 1968, año en que nací, además de año del mayo del 68, en la primera sesión del seminario de un otro al otro, Lacan se declara importunado por Marx. No dice concernido, implicado, tocado, dice importunado, es decir, molesto, solicitado, intervenido por, diríamos hoy. Y Lacan se dejará intervenir, se dejará importunar, sin que de ello resulte algún tipo de sometimiento ideológico, a la vez que no sin consecuencias para él y su campo de práctica, el psicoanálisis. Resultado de un tráfico entre campos de saberes disímiles, sirviéndose de la homología como operación de pasaje de lenguas complejos, la plusvalía hará lugar al plus de Schwier, y de ello derivarán efectos para la práctica analítica.
Acá viene una cita de Lacan, que dice: recurriré a Marx, por cuyas palabras, importunado como estoy desde hace mucho tiempo, lamento no haber introducido antes en un campo donde, sin embargo, está perfectamente en su lugar. Bueno, como verán, la frase es bastante provocadora, ¿no? Y con Sandra nos ha llevado años, literalmente años, dilucidar o intentar desplegar las posibles lecturas de esta frase. No es para nada evidente que nosotros podamos hacer de ese modo con lo que de los feminismos, la teoría queer y lo decolonial importuna hoy al psicoanálisis. Lo que sí es seguro, que no podemos ignorarlo o desmentirlo, diciendo eso no es psicoanálisis. Ya no. Y si decimos ya no, es porque eso hicimos durante mucho tiempo. Hicimos más, creo. Jugamos sin saberlo, sabiendo que lo hacíamos, una carta de validación de la heteronormatividad. Hace un tiempo, en una jornada que organizamos con Sandra Filippini y Diego Nin en la Escuela Cañón de Psicanálisis en Montevideo, una jornada que llamamos Heteronormatividad del Psicoanálisis, propuse la hipótesis de que el psicoanálisis le dio discurso a la heterosexualidad. La heterosexualidad entendida como régimen político, en el sentido de Monique Wittig, pero también como ideal erótico, a alcanzar al final del desarrollo, comillas, o evolución, comillas, libidinal. En esa oportunidad, en esa jornada se escribí: dice Lacan que fue Marx quien le dio discurso al capitalismo, haciendo algo diferente con la función oscura de la plusvalía. Quedan de esta manera situadas en homología la invención de la plusvalía y del plus de gozar, y será Lacan quien le dé discurso al psicoanálisis. Acá viene una cita de Lacan. El trabajo, dice Lacan, no era nuevo en la producción de la mercancía, como tampoco era nueva la renuncia al goce. Esta renuncia constituye al amo. La novedad es que haya un discurso que articule esta renuncia y que haga aparecer lo que llamaré la función del plus de gozar, operación que ubica como la esencia del discurso analítico. Quiero decir que con Sandra hemos trabajado esto del plus de gozar y la traducción, y en realidad nosotros planteamos que hay ahí un intraducible, por eso en realidad le llamamos plus de jouir. Lo mantenemos como plus de jouir, pero bueno, eso sería tema para otra ocasión. Entonces, el dar discurso participa de la ambigua posibilidad de hacer consistir y de producir otro discurso, una salida posible a los efectos reales que cada discurso provoca. Me planteo la hipótesis de que el psicoanálisis le dio discurso a la heterosexualidad junto a otras, comillas, disciplinas. Esta ubicación en lo disciplinario obviamente es una provocación, pero nada gratuita, creo. Me refiero a la medicina, claro, y en particular a la psiquiatría y al derecho, en la empresa conjunta del biopoder y la función psi que visibilizara Foucault. No se trata de una afirmación cualquiera, eso espero, sino de una que me implica, me inoportuna en sus consecuencias. Ese dar discurso, hacer consistir, no fue sin efecto para la vida de muchos analizantes, y no analizantes, porque no olvidemos que por mucho tiempo el psicoanálisis constituyó la matriz de subjetivación primordial de Occidente, ¿no? Un referente cultural también para muchos pretendidamente científico. Tampoco es algo que se produjo en mí al modo de una iluminación o una revelación epifánica, esto de que el psicoanálisis le dio discurso a la heterosexualidad, sino que probablemente sea el efecto tardío de muchos años de trajinar, a la par que Freud y tantos otros, y los seminarios y escritos de Jacques Lacan, y los feminismos, y los estudios gays y lesbianos, y la teoría queer y un largo etcétera. Es también efecto del gesto de acogida de los estudios gays y lesbianos por parte de la escuela de psicoanálisis de la que soy parte. Gesto que para mí era impensable, no sucedería, y que me hizo desear la admisión en esta escuela. Acogida que se hizo bajo el signo de la vergüenza, que Jean Alouche muestra, dice en Avergonzados. Es un texto de Jean Alouche que supongo que muchas y muchos conocen. A raíz del primer encuentro en Francia de personas trans y psicoanalistas, y a propósito de una intervención de Lacan con alguien transexual. Dice Alouche:
Yo tuve entonces una vergüenza de Jacques-Marie Lacan, quien recibiendo a un transexual para su presentación de enfermos, tuvo palabras que no desearía reproducir. Vergüenza de mí mismo por haber tomado tan tarde la posición que aquí digo. Vergüenza del movimiento freudiano. No, yo no tenía la legitimidad para presidir la primera sesión de un coloquio que reunía trans y psicoanalistas. Eso estaba claro. Ahí cierro la cita de Lush. De todos modos, queda planteada la pregunta, ¿alcanza con acoger? O quizá mejor aún, ¿qué implica dicha acogida? ¿Qué consecuencias porta para el psicoanálisis? No hace tanto, salía en París el libro Queer Psychanalyse, Clinique mineure y de construcción du genre, de Fabrice Bourles. En él, Bourles, como muchos autores en el campo queer, hace visible su implicación, el lugar desde el que enuncia, así como sus destinatarios y su designio de escritura. Dice Fabrice Bourles: escribo para mis amigos, mis amigas y amigos homosexuales, gays, lesbianas, bi, trans, queer, todas aquellas y aquellos que han abierto la puerta del consultorio de un psicoanalista y no se han quedado allí. Escribo con todo mi corazón, desde mi lugar de homosexual, psicoanalista, de hombre deseante. Y más allá de que podríamos señalarle que quizá olvidó la comunidad intersex y otras, porque las disidencias son muchas, y que nombrarse hombre no es sin consecuencias, nos quedamos con el gesto político de decirse en su decir. Decirse será nombrarse de algún modo lo que no es sin costos. Nombrarse pero desde una identidad posicional, como la llama David Halperin. Decirse que será renunciar a toda pretensión de imparcialidad. ¿Qué sería minorar el psicoanálisis? Horadar la lengua mayor psicoanalítica desde su decir mismo. Algo de eso intentaron Kafka y Jean Genet, cada uno a su modo, con sus respectivas lenguas mayores. Pero, ¿es el psicoanálisis una lengua o una relación a la lengua? Lo que no es lo mismo. ¿O sí? 2. Pero, ¿en qué cosas el psicoanálisis se haya importunado? La respuesta es tan simple que resulta absurda, en todo. Y seguramente algún lacanoso lacaniano, que nunca falta, me recordará el no todo, Patou de Lacan. Entonces afinaré la puntería. El psicoanálisis se encuentra importunado en su no todo. No porque haya que retomar algún tipo de totalidad, muy por el contrario, sino porque quizá sea tiempo de revisar cuán no todo es ese no todo si excluye exclusiones que lo constituyen e instituyen. Pasemos revista. El psicoanálisis se halla importunado por los feminismos y la teoría queer en sus nociones de hombre, mujer, edipo, falo, castración, diferencia sexual, activo, pasivo, amor. ¿Será necesario continuar? Y si sumáramos los cuestionamientos que desde las teorías decoloniales o la interseccionalidad le hacen al psicoanálisis, ¿es el psicoanálisis una invención eurocentrada desde un logos colonial? ¿Hay lugar para otra cosa? ¿Qué puede decir el psicoanálisis acerca de la racialización de los cuerpos o la pobreza y la clase? Que no solo de sus efectos subjetivos, sino de la producción misma de lo subjetivo allí. Más recientemente, desde el llamado giro afectivo en el campo queer, los afectos parecen haber comenzado su desagregación de lo que David Halperin, en How to Be Gay, llama la dramaturgia heterosexual de los afectos. Ya en ese texto, Halperin nos advertía de la matriz heterosexual que atraviesa la consideración de lo afectivo, tomada por universal. Matriz heterosexual que hace de los afectos un lugar de verdad subjetiva, negándoles todo carácter performativo y político. Habría para esta matriz un único modo de experimentar lo que llamamos duelo, tristeza, alegría, dolor, etcétera, etcétera. La experiencia queer desmiente esta pretendida universalidad o normatividad afectiva. Los modos múltiples, paródicos, performáticos con que la comunidad gay enfrentó la pandemia del SIDA son solo una demostración de ello. Y entonces ya no hay una única manera de hacer con eso. Se pregunta Halperin, ¿de qué ríen las drag queens?
y pone, por ejemplo, las llamadas viudas de Five Island, que son gays que perdieron a sus compañeros por el SIDA, que realizan una parodia de duelo, o sería mejor decir, realizan su duelo paródicamente. Dice Halperin, las viudas de Five Island se ríen, en primer lugar y sobre todo, de su propia aflicción. Cuando se ríen de situaciones espeluznantes o trágicas, no se trata de que no se percaten del horror o la tragedia que conllevan, más bien al contrario. Se ríen por no llorar, para no caer en la autocompasión sensiblera. Pero no se trata solo de eso, puesto que la aflicción no desaparece al reírse de ella. En todo caso, se hace más aguda, más concreta. Sin embargo, así se la acota a un área conocida, una ubicación social y emocional específica, lo que quiere decir que se hace menos constrictora, menos aislante. En consecuencia, dice Halperin, no se escapa de la congoja, sino que se comparte de manera que se pueda lidiar con ella. Y agrega, el utilizar la propia congoja como herramienta de humor, el negarse a eximirse a uno mismo de la ironía con la que se considera al resto de las identidades sociales y personificaciones de los papeles sociales aceptados, es en efecto nivelar diferencias sociales, no pretender que lo tomen a uno en serio y renunciar al derecho a la empatía ajena, a la sentimentalidad. Como han señalado desde sesgos diferenciales en cada caso, Laurent Berland, Nicolás Cuello, Mariela Solana, Anne Bekovitz, Sara Ahmed y muchos otros, hay una dimensión política de los afectos, o como prefiero decir, una economía política de los afectos, invisibilizada por esta matriz heterosexual, burguesa, blanca, eurocentrada, colonial. Ya no desde el giro afectivo, sino desde una perspectiva crítica queer, Javier Sáez lanzó hace tiempo su bomba Molotov. El amor es heterosexual, lo que le ganó enemistades y agresiones, incluso de amistades y compañeros de activismo. Asimismo, cabría, por ejemplo, preguntarnos si se sigue sosteniendo hoy cito, la angustia es el único afecto que no miente de Lacan. Y en caso de que sí, entonces deberemos concluir que los demás, o que no engaña, según las traducciones, ¿no? En caso de que sí, entonces deberemos concluir que los demás, si lo hacen, engañan, o quizás sería mejor decir performan algo, hacen algo, buscan afectar. 3. Hace poco decíamos, en un intento de argumento para una reunión de zona degenerada, y a partir de una cita de Monique Wittig, la mente recta, straight, sigue sosteniendo que el incesto y no la homosexualidad representa su mayor prohibición. Esto es de Wittig. Así, cuando la mente recta piensa la homosexualidad, no es sino heterosexualidad. Algo similar dice Judith Butler para la teoría de la bisexualidad y el Edipo en sus dos versiones, positivo y negativo en Freud. Dice Butler, se trata de dos heterosexualidades. El niño, en el Edipo negativo, desea al padre, pero lo hace en posición femenina, o la niña a la madre vista como fálica, como si no fuera concebible un niño que ame al padre como varón, o un amor de niña hacia la madre en tanto mujer. Y todo gira, por supuesto, en torno al falo, o a la función fálica, a la que se le sigue otorgando exclusividad como organizador de las eróticas. Algo similar o idéntico, digo yo, habremos de intentar dilucidarlo, todavía no puedo afirmarlo, pasa con las fórmulas de la sexuación en Lacan, con su lado hombre y su lado mujer. De allí pueden derivarse dos modos también de lo heterosexual. Posición masculina y posición femenina reinstauran un binarismo o lo dejan intacto, abriendo diversas posibilidades binarias. Si el psicoanálisis es una erotología de pasaje, ¿de qué erótica y de qué logos se trata? Quizá eso no sea evidente, o la suposición misma de evidencia dice de su apuesta. En ese mismo texto, es en ese mismo texto que Alush plantea el psicoanálisis será una erotología de pasaje si deja caer la bipartición hombre-mujer. Yo digo sí y solo sí. 4.
algo parece abrirse desde el énfasis que hace ya tiempo viene haciendo Jean Alush respecto de el no hay relación sexual de Lacan. Algo que a mi modo de entender permitiría dejar atrás la noción de castración y probablemente de falta. Yo sé que esta es una apuesta fuerte, de hecho se lo pregunté personalmente a Alush y él me contestó, todavía no puedo responder a eso, pero al menos no me contestó que no. Aunque hay, digamos, el énfasis en la no relación sexual, en la inexistencia de la relación sexual, quizá podría permitir dejar atrás estas nociones. Aunque hay una herencia romántica y heterodramática del psicoanálisis que se apuntala en la falta, la castración, la incompletud, la pérdida, el sufrimiento, que no parece muy dispuesta a dejar caer estos baluartes subjetivos. La inexistencia de relación sexual en sentido matemático de escritura radicaliza la imposibilidad lógica de la heterosexualidad, hasta ahora vista como obligatoria o de destino. Sin embargo, no me resulta aún evidente que suponga dejar caer la diferencia sexual, resultante del binarismo sexogenérico en tanto sistema. Inexistencia a ser conquistada, dirá repetidamente Alush. A mí, que no me hace mucha gracia ninguna conquista, me seduce más decir a ser realizada, jugando con el real y la realización. Paul Preciado alude a ello. Dice, el régimen de la diferencia sexual con el cual trabaja el psicoanálisis no es ni una naturaleza ni un orden simbólico. Bueno, yo aquí discrepo. Creo que sí es un orden simbólico, solo que no el único posible. Dice Preciado, no es ni una naturaleza ni un orden simbólico, sino una epistemología política del cuerpo, y como tal es histórica y cambiante. Y agrega, el régimen de la diferencia sexual que ustedes conocen y consideran como universal y cuasi metafísico, sobre los que se apoyan y se articulan todas las teorías psicoanalíticas, no es una realidad empírica ni un orden simbólico fundador del inconsciente. No es más que una epistemología del viviente, una cartografía anatómica, una economía política del cuerpo y una gestión colectiva de esta energía reproductiva. Se trata de una epistemología histórica que se construye en relación con una taxonomía racial, tanto como del desarrollo mercantil y colonial europeo, y que se cristaliza en la segunda mitad del siglo XIX. Continúa Preciado, esta epistemología, lejos de ser la representación de una realidad, es una máquina performativa que produce y legitima un orden político y económico específico, el patriarcado heterocolonial. Bueno, esto fue la intervención de Preciado en las 49 jornadas de la École de la Cause Freudienne, que supongo que conocerán, y que levantó bastante polvareda. Pero ya en un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, Preciado había escrito, si el régimen heteropatriarcal de la diferencia sexual es la religión científica de Occidente, entonces cambiar de sexo no puede ser sino un acto herético. La diferencia sexual es la religión científica de Occidente, dice Preciado, un régimen político visual. Algo similar, aunque dicho de otro modo, señalará Oyeronki Oyegumi en La invención de las mujeres. Biológica le llamará. Pero volvamos a nuestro importunio. No todos parecen alegrarse o al menos asentir al estar importunados. Hace un tiempo intentábamos decir algo de esa incomodidad manifiesta en la ponencia de un psicoanalista mexicano, aunque siempre nominar psicoanalista a alguien por fuera del dispositivo analítico creo yo que es un exceso. El analista, al que provocadoramente llamé en esa ocasión el hombre, denuncia, y lo cito, denuncia una alianza entre el constructivismo, del que hace a Foucault uno de sus representantes, y el mercado y la ciencia, a partir del postulado tu cuerpo es tuyo. Postulado que le adjudica a las teorías de género. Habla de la erradicación de la experiencia de lo real por una subjetividad nómade, de la que parece que también es culpable Foucault, de la eliminación de las estructuras, incluido el inconsciente como estructura. Y dice el hombre, es interesante que bajo la influencia de Foucault hay hasta ciertos psicoanalistas lacanianos que cuestionan que haya estructura. Bueno, habla de un sujeto que rechaza cualquier sujeción y que encuentra en los avances científicos su mejor aliado, de la identificación a un ideal de igualdad,
Los ideales son siempre totalitarios y hegemónicos. Dice, se desconoce el carácter de alteridad del cuerpo. Y continúa, un componente imaginario domina el tu cuerpo es tu cuerpo. El cuerpo no nos pertenece por entero, nos recuerda. El yo no es amo en su propia casa. La dimensión real del goce es desconocida, al igual que la extimidad. La anatomía es destino, sentencia napoleónica retomada por Freud, habría sido una referencia para Lacan ante un paciente dicho psicótico con delirio transexual. El cuerpo real no deja de ser una marca insoslayable, afirma este buen lacaniano. Y termina recordando las fórmulas de la sexuación con la inscripción en el lado masculino o el lado femenino. Y dice, todo ser que habla se inscribe en uno o el otro lado. Y agrega, nunca será lo mismo una mujer que se inscriba en el lado masculino que un hombre, ni un hombre que se inscriba en el lado femenino lo mismo que una mujer. Alguna diferencia habrá. El hombre entonces parece más tranquilo luego de decir esto. Se elimina, dice, aludiendo a las teorías de género, la responsabilidad del sujeto respecto de su elección de goce. Y en el colmo de su alarma nos advierte, desaparecería el inconsciente. Hay un resto de goce que hace síntoma, y cada quien tendrá que arreglárselas con eso, concluye. Bueno, yo no voy a responder a su colección de fantasmas o fantasmas de colección psicoanalíticos, creo que se responden solos algunos y otros quizá tengamos que conversarlo. Solo diré que todo ser que habla se inscribe en uno o el otro lado respecto de las fórmulas de la sexuación de Lacan, me recordó un dicho que de chico me intrigaba y angustiaba un poco. El dicho dice, todo bicho que camina va a parar al asador. Quizá porque yo también me sentía bicho, en más de un sentido bicho raro. Y aunque ese dicho refiera a la muerte, en mí hoy resuena distinto, y el asador, en clave Foucaultiana, podría ser la sexuación misma. Ojalá el dicho que se repetía en mi infancia y el hombre lacaniano se equivoquen, por venir de una desilusión. Bueno, gracias. Era eso lo que... Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Abrimos entonces, después de estas palabras de Fernando, al debate, a las preguntas. Recuerden que escriban los que quieren intervenir con pregunta o con algo, escriban en el chat y así tenemos ahí la lista y el orden. Claro, por favor. Y como siempre les pedimos, como somos muchos y mucha gente quiere participar, intentar hacer preguntas que sean cortas, en el sentido de que se permitan otras presentaciones. Si hacemos preguntas que son muy largas, lamentablemente restamos la posibilidad a otras personas que quieran participar. Así que piensen la pregunta y, como decía el oráculo de Delfos, encontrar el equilibrio. Bueno, yo hago la primera pregunta o señalamiento, Fernando. Dado que estamos trabajando la noción de máquina, y vos mencionaste máquina performativa, me pareció muy interesante ese acierto, porque es una máquina performativa realmente, que importuna al psicoanálisis permanentemente. Como apertura, por si querés agregar algo a esto que te digo, Fernando. Sí, sí, yo justamente había hecho una nota al pie que no la leí porque si no me parecía muy largo, muy pesado. Y justamente que me parecía que el psicoanálisis no solo está importunado por las teorías queer, la teoría colonial y los estudios gay and lesbian, ya estuvo muy importunado por Deleuze y Guattari, por ejemplo, y por Lacan mismo. Creo que Lacan mismo importunó al psicoanálisis, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos a las preguntas. Quienes quieran preguntar, por favor. Ahora no tenemos que... Bueno, mientras se van decidiendo, sigo en este diálogo con Fernando, que a veces tenemos algunos sábados también este diálogo. Sí, creo que el psicoanálisis nunca puede ser oportuno. Siempre va a estar después o antes. Siempre va a estar caracterizado por esa falta de oportunidad y las cosas que a su vez van ocurriendo que lo ponen en permanente reinvención. A veces, por las cuestiones de la cotidianidad, no pensamos las palabras, pero reinventar el psicoanálisis, reinventar sus conceptos, lo pone también como una máquina que no cesa de estar en conectividad con otras máquinas, por ejemplo la máquina social, que se manifiesta. No sé si está ahora Juan Carlos Piegari, pero en algún momento habíamos comentado cuando en una oportunidad que estaba en París, le comenté, escritora de Exexo, le digo, yo leí su texto, ahora no me sale el nombre
me lo he olvidado el nombre, pero alguien me va a ayudar. Catherine Millot. Ella me dice, ha dejado de lado eso hace mucho tiempo. Y después me entero que un grupo fue justamente a cuestionarla por lo que había dicho, que eran víctimas de un error. Es decir, aquello sobre lo que estamos predicando habla. Y eso es lo que importuna. Tiene palabra. Bueno, Catherine Millot era una de las que decía que la persona transexual femenina que quería ser la mujer con mayúscula, es decir, era como la aplicación de las fórmulas lacanianas Exactamente. a otros modos. Ahora, yo pienso no sé, esto lo hemos trabajado mucho con Sandra, el asunto es qué hacer con eso que nos importuna o inoportuna, ¿no? Por eso yo traía lo de Lacan con Marx, porque me parece que hay un modo muy particular de hacer con eso, ¿no? Cuando Lacan se siente importunado por Marx, no es tan fácil hacer algo con eso, y lo que hace es que lo trafica de algún modo, pero para traficarlo tiene que hacer una serie de operaciones, y que además son operaciones en la lengua todo junto y en la lengua, para poder introducir la noción de plus de Schwier y en su homología con la... Es decir, es muy difícil hacer algo sin salirse del campo del psicoanálisis con eso que nos importuna o inoportuna, ¿no? Claro, pero el énfasis está puesto en hacer. Sí. Bueno, Alicia quería hablar, creo que levantó la mano. ¿Sí, Alicia? Alicia, ¿querías hablar? Ahí está. Sí. Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, hola. Bueno, gracias, Fernando, pero quedé pensando en esto que el psicoanálisis le dio discurso a la heterosexualidad. Y recordaba que Vitti dice deshacer ciertos términos, hasta llega a decir que las lesbianas no son mujeres. Claro. ¿No? Como deshace, ¿no? Y bueno, Butler también, cuando deshacer el género, o en el género en disputa, como deshacer esa binaridad, el término, inclusive asociando, Halperin también dice, no, el homosexual no es gay, o gay, ¿no? Cómo hay términos que quedaron, que quedaron pegados. Bueno, pensaba esto. Gracias, Alicia. Exacto, yo creo que una de las cosas que más molesta digamos, de lo queer es como las operaciones en la lengua, o las intervenciones en la lengua, Claro. Pero justamente por eso, porque la lengua, hay una política sexual en la lengua, ¿no? Exactamente, claro. Muy manifiesta, que hace que, por ejemplo, el universal sea masculino, ¿no? Yo siempre cuento que cuando era niño me llamaba mucho la atención que de repente estaban reunidas, no sé, mis abuelas, mis tías y mi madre, o sea, todas mujeres, y hablaban de nosotros, en masculino, y la verdad que me costaba entender qué pasaba allí, ¿no? Y bueno, hay algo de la lengua que está constituida desde esa política sexual, ¿no? Gracias, Alicia. Graciela Graham. Graciela, ¿querías hablar? Qué rápido, sí. Ahí está. Hola Fernando, ¿cómo va? Qué lindo verte. Bueno, ¿qué tal? Igualmente. Vos sabés que estaba pensando recién, ¿no? Cuando la nombraste, o lo nombraste, o le nombraste a Paul Preciado, Sí. Que ella fue discípula de Derrida. Y entonces yo pensaba, si no, hablando del Club de Judith y de la recuperación, si no hay una recuperación de Derrida. A ver. ¿No? En algún texto que ya no me acuerdo cuál, de Jean Alouche, yo se lo dije a él, pero no me acuerdo cuál, hay una cierta recuperación de Derrida, que lo teníamos casi vetado nosotros, porque bueno, él no era muy amigo de Lacan,
Y esa cosa de desconstruir los términos y de cambiar la lengua, me parece que es muy derridiano y que habría que no sé qué te parece a vos, pero cada tanto se me aparece nuevamente Derrida, como volver a tomarlo, como lo hace Paul Preciado de alguna manera, ¿no? Eso, gracias. Graciela, Sandra acota que el texto es mal de archivo, de Derrida. Pero yo lo asocio directamente con Lacan, porque me parece que quien hacía más neologismo era Lacan, o sea, quien estaba todo el tiempo dejándose operar por la lengua y operando en ella. En mí creo que eso viene más de Lacan. Siempre me llamó mucho la atención su oralidad, ¿no? Y su negativa a pasar a los escritos. Bueno, en fin, me parece que la cantidad de neologismos y de invenciones, y no solo de neologismos, sino de la particular sintaxis. Bueno, el primero que infortunó realmente al psicoanálisis, como dijiste vos, fue Lacan. A mí Sí. eso no me cabe la menor duda, vino a infortunar el psicoanálisis. Eso del psicoanálisis que estaba establecido, de eso no hay duda. Él es inclusive los títulos de sus escritos, la subversión del sujeto, ¿no? Son todos títulos que son, que muestran que viene a infortunar, de eso no es volver el retorno a Freud, decirle a los freudianos, retornemos a Freud, y se lo estaba diciendo a los freudianos. Digamos, era un infortunador, ¿cierto? Sí. Hay un juego interesante porque está lo inoportuno y lo que importuna, que son dos cosas distintas, pero fónicamente cercanas y que producen resonancia, ¿no? Cristian Cabrera escribió algo que no sé si lo querés decir, Cristian, porque no todos leen el chat, y además así lo puede ver Fernando, lo puede escuchar. Cristian. Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. No, en realidad agradezco a Fernando, la exposición estuvo muy buena, y me hizo pensar un poco en un texto de Alou que es El prisionero del gran otro, el primer tomo, y que él en una parte dice que, bueno, que la presencia fantasmal del otro, de Dios, perdón, en el campo del otro, viene como a velar la presencia de la mujer como no toda, ¿no? Entonces yo pienso si no podríamos pensar esto también como que también vela, esconde, o tiene algo que ver con la presencia de toda, no solo de la mujer como no toda, sino de todo aquello que busca salirse de lo heteronormativo. Capaz que no viene al caso la pregunta, pero también hizo pensar un poco en eso. No, al contrario, gracias Cristian por la pregunta. Toda pregunta bienvenida. Fernando. No sé qué decir. Tengo que saber responder. No, qué sé yo. No, que es algo a decir. No, yo creo que Lleva a pensar. no sé, me da a pensar, cuando yo digo que el psicoanálisis tiene una herencia romántica, no lo digo solo yo, ¿no? Pero digo, toda esta cosa de la falta, la castración, toda esta cuestión, es que como que necesariamente hay que tener un motivo para sufrir, y ese motivo tiene que estar asociado a algo que falta, o que se perdió, o que no sé qué cosa. La inexistencia de la relación sexual yo creo que es como de otro orden, pero también introduce necesariamente una incompletud y la imposibilidad de, ¿no? Justamente la imposibilidad. Entonces, sí, capaz que no sé cuál sería la relación entre la relación sexual y el otro, y el goce del otro. Bueno, habría que pensar esas cuestiones más doctrinales, pero es interesante. Gracias. Gracias. Bueno, Jesús, ¿querías decir algo? Hola, Fernando. Hola, Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues Bueno. no sé si a los demás, pero por lo menos a mí tu exposición me importunó mucho. Me importunó mucho porque me hizo pensar diferentes cosas, además de que me despertó una curiosidad insana. ¿Quién es el hombre mexicano latinoamericano? Yo creo que eso lo pensamos todos, Jesús. Espero que nos des alguna clave para descifrar. Pero, una ahí algo.
Puedo decir todo porque él publicó su texto, así que se lo puede nombrar. Es Gerber. Ya. Capaz hasta lo conoces. De referencia, sí, tengo referencia. Bueno, Okay. el asunto ese era la curiosidad malsana, se ha visto satisfecha. Ahora es el comentario respecto a por qué me importunaste. Este es un tema que actualmente con alguna gente que estamos trabajando, que llevamos ya mucho tiempo, años trabajando el seminario de Ancor, y que nos hemos detenido lo suficiente como para discutir esta cuestión de las famosísimas fórmulas de la sexuación, que son bastante complejas, ¿no? De comprender, bastante complejas de comprender. Porque en general uno se centra en lo que es el primer piso de las fórmulas de la sexuación y deja de lado el segundo piso, ¿no? El piso inferior, en donde todo se organiza alrededor del falo, de las relaciones de la posición masculina y la posición femenina con el falo, ¿no? Y esto sería como la clave de las fórmulas de la sexuación, me parece a mí. Y creo que esta cuestión eso es algo que discutimos mucho en este grupo de trabajo de Ancor que tenemos, y que discutimos mucho que por principio y por final de cuentas, esta cuestión de las fórmulas de la sexuación es algo del orden de lo heteronormativo, ¿no? Dado que hay un binarismo, de un lado la posición del hombre y del otro lado posición mujer. Y que eso te lleva a callejones sin salida. Eso, digamos que en su momento, yo creo que Lacan importunó mucho las formulaciones freudianas respecto a la sexualidad con este tema de las fórmulas de la sexuación. Fue algo que dejó boquiabierto a más de uno y que a muchos nos dejó con cara de, como decimos en México, con cara de ¿what? O sea, ¿qué? ¿No? Pero bueno, pero esto lleva finalmente a callejones sin salida, ¿no? Plantear las cosas, seguirlas planteando finalmente, por más lacaniano que sea esto, en términos binarios. Y yo creo que Alush viene a importunar a Lacan, que Alush es precisamente quien importuna a Lacan con su famosa no hay relación heterosexual. No hay relación heterosexual. Y con el libro que ya tiene 5 años de publicado y el complemento que en México se llamó Para acabar con una versión unitaria de la erótica, y el planteamiento que él hace de las dos analíticas del sexo precisamente, y con el recurso de la topología borromeana, la última topología borromeana, porque hay diferentes momentos en el trabajo con el borromeano, en el trabajo de la construcción del borromeano hay diferentes momentos, me refiero al último, donde está la cuestión del sentido, la inhibición, la angustia, el goce del otro, el goce fálico, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos que no están presentes previamente en la topología borromeana, ¿no? Por lo menos de esa manera tan explícita. Entonces me parece que Alush va a importunar a Lacan con sus dos analíticas del sexo. ¿Qué piensas tú de esta importunación, por llamarla de alguna manera, de Alush respecto a las fórmulas de la sexuación de Lacan? Gracias, Jesús. Sí. Gracias, sí. Muchas gracias por la pregunta. Antes como estaba nervioso para este encuentro, releí todo de vuelta el libro de Gilles Goffet sobre el no todo, para ver si es que en realidad se me había escapado algo, y bueno, me terminaba convenciendo de sostener la fórmula de la sexuación, pero no, definitivamente no. A mí me parece que cuando yo encontré esa frase de Alush en el psicoanálisis, una erotología de pasaje, cuando él dice el psicoanálisis será una erotología de pasaje si deja caer la bipartición hombre-mujer, casi como al pasar, ¿no? Así como les decía que encontré eso de las prácticas del decir de Lacan en Leturdi, está dicho casi como al pasar, pero a mí me parece enorme, ¿no? Por eso yo digo sí y solo sí y solo sí deja caer esa bipartición hombre-mujer. Que las fórmulas, obviamente que en su momento fueron un gran estorbo, importunio, molestia y logro, diría yo, o conquista, en el sentido de desbiologización de esas posiciones y de ubicarlas justamente como posiciones lógicas, además, subjetivas, bueno, en fin, en una erótica
que abrió mucho, pero me parece que hoy el mantener esos significantes sigue siendo muy problemático, y seguir creyendo que el único organizador de la sexualidad es el falo, yo creo que es algo que ya la clínica nos está mostrando que no es así. Ahí me parece que será porque, bueno, capaz que por estas cuestiones que me interesan tanto, trabajo bastante con personas que no se rigen en relación a la normatividad heterosexual, y que no rigen su vida. Entonces ahí lo fálico no es el organizador, ni tampoco es ni lo fálico ni lo genital. Yo no sabría decir cuáles son esos organizadores, pero me parece que si no dejamos caer esos significantes, está difícil. Un agregado, un comentario a lo que están diciendo antes de pasar a la próxima pregunta. Evidentemente lo que importuna, lo que molesta, lo que perturba es la sexualidad, las intensidades, que al mismo Freud desde 1905, con 3 ensayos para una teoría sexual, pasando luego por el 23 con la organización genital infantil, indicando el falo, llegando al 27 con el fetichismo, y podemos continuar con la feminidad luego, no le cierra. No hay forma de atrapar esto. Por más que hable de acumuladores, actividad, pasividad, masculinidad, feminidad, siempre hay algo allí que inoportuna. Es un rum rum. Una máquina que no cesa de importunar a Freud, al psicoanálisis, a los psicoanalistas, a nosotros, si es que pretendemos practicar el psicoanálisis. Por eso me pareció un hallazgo esta cuestión de inoportunar, de importunar, el juego que se produce allí al psicoanálisis. Y efectivamente, se trata de esto, de algo más. Con las lenguas, cuando uno aprende otro idioma, estoy metido con el francés hace años, ¿por qué los géneros cambian? ¿Por qué la psicanálisis femenino, el psicoanálisis? Abordar una lengua ya es confrontarse también con estos cambios sorprendentes. Como un comentario. Bueno, ahora Daniel, después viene Zule y Susi, ¿sí? Zulema y Susana. Daniel. Hola. Hola, buenas noches, Daniel. Hola. Bueno, gracias, Fernando. En realidad no es una pregunta, sino más bien una reflexión. Es la segunda vez que escucho el argumento que utiliza Fabrice en su libro, Psicoanálisis Queer, y cuando dice que habla en nombre de sus amigos, yo me hago una pregunta. ¿A qué sector de la diversidad sexual se refiere? ¿No? Y yo aquí introduzco, no sé si sea una problemática, digamos, psicoanálisis y capitalismo. Voy a malutilizar una noción que se considera el psicoanálisis como una ciencia burguesa, ¿no? Y yo planteo justamente esto porque ¿quiénes pueden acceder a un análisis? ¿Quiénes pueden acceder a realizar la experiencia de un análisis? Y bueno, me parece que el término de queer en psicoanálisis, digamos que el psicoanálisis y los psicoanalistas nos hemos encargado de vaciarlo de la connotación que tenía inicialmente, de los efectos políticos que tenía. Digo, no solo el psicoanálisis y los psicoanalistas, también ocurrió en la academia, pero y yo aquí también me pregunto, ¿qué término sería oportuno utilizar para nombrar esas existencias que digamos que no tienen el privilegio de acceder a realizar la experiencia de un análisis? Porque a mí me parece, bueno, a mí me gusta mucho un poema de Lemebel, que es el de El manifiesto, hablo por mi diferencia, que cuando dice que no hay peor cosa que ser pobre y marica, ¿no? Exacto. Y bueno, cuando escucho este tipo de argumentos, a mí me molesta, ¿no? Digo, no sé si sea compartida esa sensación, pero incluso también desde una perspectiva de colonial, pues sí, ¿no? Además, digamos que la noción de queer como la noción de gay y otras, digamos que nombran, digamos que
existencias con ciertos privilegios que son innegables, ¿no? No sé qué piensa al respecto. Gracias, Daniel. Yo que nada agradecerte el comentario, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo propongo, hace tiempo que propongo el término degenerado, degenerades con X, me parece que, y no, es decir, hablo de lo queer siempre como medio retóricamente, pero en realidad prefiero ese término porque me parece que lo degenerade conserva la dimensión del insulto, ¿no? Sos un degenerado, una degenerada, un degenerade, y tiene el juego con el salirse del género, o con ubicarse en otra relación al género, ¿no? Entonces me parece que ahí también, como tú muy bien señalás, hay una operación a hacer también ahí con la lengua, y lo otro es que sí, claramente, que Fabrice Burles se va a referir a sus pares de clase, y que cuando hablamos del psicoanálisis, en la mayor parte de los casos, estamos obviando. A mí me gusta mucho el trabajo que están haciendo, de hecho lo he trabajado en otros contextos, el trabajo que está haciendo Edouard Louis, por ejemplo, o Didier Eribon, en relación que ellos han como vuelto a traer la dimensión de clase, aunque sea en el seno mismo de Europa, la dimensión de clase es una dimensión igualmente marcante o muy marcante, ¿no? Didier Eribon con su retorno a Reims, y Edouard Louis, bueno, con Historia de la Violencia, como para terminar con Edith Belevel. Y bueno, ese texto que vos traes del MBL, una vez lo presenté en México también en el medio de un trabajo, que cuando él va, la invitan a Stonewall y habla de las maricas heroicas de Stonewall, que dice que hace acá una marica sudaca, no sé, esmirriadita y sin músculos, sí, muy de acuerdo. Gracias. ¿Zulema? ¿Zule? Sí. Hola, Zule. Hola, Zule. Hola a todos, gracias, me gustó mucho tu exposición. Hola, Zulema. Y por ahí medio tarde porque comentaban de cómo los analistas podemos ser conmocionados y tocados, y hablaban de la intervención de Alush con el no hay relación sexual, que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que nos olvidamos que fuimos tocados antes por cuando él introduce la cuestión de acoger gays and lesbians. Sí, lo dijimos al inicio. ¿Cómo? Lo dijimos al inicio, yo lo dije al inicio del texto. No, pero hay algo de Jesús, lo que decía Jesús, que me parece que quería resaltar esto, que me parece que la verdadera conmoción estuvo ahí, porque de alguna manera todos sabíamos de la no relación sexual, creo que también es fuerte, pero bueno, la pasábamos un poco por alto, o no le dábamos la dimensión que tiene, o no la ubicábamos en el registro que la coloca, pero me parece que lo que dio vuelta, por lo menos a varios, es la cuestión de acoger gay and lesbian y empezar más allá de la posición de cada uno con respecto a la heteronormatividad, pero hacerlo público y poder escuchar esos discursos, creo que nos dio vuelta la cabeza, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado a lo que exponían recién, el comentario de recién, digo que también hay trabajos que dan cuenta de esta cuestión de lo social, y vos la nombraste a Lauren Berland. Ella trabaja justamente, y yo lo trabajé acá, es este pasaje entre lo privado y lo público y lo social, ¿no? Lo desarrolla maravillosamente bien. Eso. Gracias. Gracias, Zulema. Gracias, Zule. ¿Querés decir algo, Fernando? Sí, yo creo que lo dije cuando leí la ponencia. Yo en realidad nunca pensé, o sea, nunca antes de escuchar esto de Alush pensé que iba a poder unir mi práctica con mi erótica. Es decir, pensé que iban a hacer cosas que iban a seguir caminando
por separado, y bueno, y me las iba a tener que arreglar con eso. Es decir, que realmente es un gesto inmenso. El asunto es que eso hay que continuarlo, hay que seguirlo desplegando, no alcanza con acoger, pero sin duda fue un gesto enorme, ¿no? Totalmente de acuerdo. Seguir como agujereando esta teoría que quedó como cerrada en la normatividad, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Entonces ahora, Susi, Susana, Patricia y después Sandra. ¿Sí? En ese orden. Sí, hola. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Hola, Susana. Hola, Susana. Hola, qué gusto verte. Gracias por tu exposición que nos hace, pues sí, volver a visitar esta acogida de Alush, que yo creo que de pronto es olvidada, pero pensemos que la Escuela Lacaniana desde hace más de 20 años viene publicando a los teóricos queer, Halperin, Jonathan Katz, Bersani, Vernon Rosario y gran etcétera. De hecho, la conferencia que dio Paul Preciado en la Escuela de la Causa me sorprendió mucho porque ella dice, es la primera vez que el psicoanálisis nos recibe o algo así, y como que se sella ahí un pacto entre lo queer y el psicoanálisis. Y yo digo, ¿qué onda? Lush viene publicando esto y Mayet Viltar también, desde hace más de 20 años. No sé si Paul Preciado no lo leyó, no se enteró, o qué pasó ahí. No, además Paul Preciado fue invitada a la escuela y no quiso ir. Ella sí, fue invitada, eso iba a decir, gracias. Graciela, 2 veces la invitó Mayet Viltar y no aceptó. Y en esta conferencia dice, es la primera vez que acepto una invitación. Y curiosamente, cuando estaba por decir, ¿por qué no aceptó otras invitaciones? Yo dije, aquí va a venir, ¿por qué no aceptó las invitaciones de la École? Tuvo un lapsus y dijo, las otras invenciones. Y ahí la que coordinaba se agarró del lapsus y ya no dejó a Paul Preciado decir por qué ella no había aceptado. Eso por un lado. Por otro lado, retomando lo de Jesús, pues sí, Lacan yo creo hace todo lo posible por salir del hombre-mujer. Él tacha a la mujer, viene el no toda, viene el goce otro que no es el goce fálico. Él procura desplazar. Yo veo en mi experiencia, incluso en las discusiones con grupos feministas, que es muy difícil salir de hombre-mujer. Muy difícil, termina cayendo siempre en una especie de anatomía. Y luego también Lacan se dejó importunar por Marx, abrazó a Marx porque él inventa conceptos a partir de haber abrazado este importunio, o no sé cómo se diga, qué difícil, ¿verdad? Inventó, bueno, estas palabras como plus de gozar, como prácticamente su seminario del 69, 70 es casi con Marx. Todo es este importunio y lo que a él le hizo producir. Y luego la glorificación de lo queer. Lo queer no es algo cerrado y lo heteronormativo es una cosa y lo queer es otra. Hay ahí una movilidad que a veces nos cuesta ver. También lo queer muchas veces uno lo ve, repite y replica las relaciones hiperheteronormadas, ¿sí? Hombre-mujer se replican en las relaciones queer, el falo vuelve a su función protagónica en las relaciones lésbicas, bajo modos de dildos y de mil cosas. Entonces, una vez escuché a Halperin enojado que golpeaba sobre la mesa a su auditorio y decía, cada uno tiene una relación con el sexo, ¿por qué les cuesta aceptar algo tan evidente? Entonces, como decía Eduardo, el sexo importuna, el inconsciente también, Freud importunó a su época, aún con su cultura patriarcal, él hizo lo que hizo.
Entonces, bueno, no sé, yo me pregunto todas estas cuestiones, ¿sí? Fernando. Gracias, Susana. Gracias. No sé si cometieron una infidencia, pero bueno, ya cuando uno dice no sé si en psicoanálisis... A la altura, ya está. Entonces, Ya está cometido. voy a cometer la infidencia. Bueno, estoy en una comunicación ahí con Preciado desde hace algún tiempo, y lo que él dice es que, una de las cosas que dice es que en este momento tiene como es como que se hubiera abierto en él un particular interés hacia el psicoanálisis. Es decir, lo que dice es, que creo que parte de esta constatación de que el psicoanálisis ha sido una matriz de subjetivación hegemónica en Occidente. Entonces es imposible ignorarlo. Bueno, se puede ignorarlo, pero no me parece que sea buena cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo le mandé un trabajo y me pidió otras cosas, en fin. Quiero decir, me parece que es bienvenido esta apertura, ¿no? Ahora, pero es cierto que... No sé bien qué pasó con Lecol, por qué rechazó esa... También yo quiero decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, Didier Ibón, o también Halperin ha tenido idas y venidas respecto al psicoanálisis. Hay una desconfianza que yo creo que está muy justificada, ¿no? Está muy justificada. Que yo no puedo tenerla porque practico el psicoanálisis hace 30 años, pero no sé si no lo practicara, si sería muy amigo del psicoanálisis. Creo que no. Gracias, Fernando. Patricia, y después... ¿sí? Sí se me escucha, ¿verdad? Hola, Fernando, Sí. Patricia Garrido. Hola. Gracias por tu trabajo. Y yo me quedé un poco pensando justo en la pertinencia de seguir hablando de esto, porque por un lado pensaba, o pienso, digamos, han sucedido ciertas cuestiones que ahora las relato, pero el primer punto, escuchándote, a propósito del libro, tú dijiste, bueno, empezaste con el seminario de Lacan de un otro al otro, y justo ese seminario comienza con un recuadro donde dice que el psicoanálisis sería un discurso sin palabras, ¿no? Es decir, justo así comienza el psicoanálisis con el recuadro, ¿no? Y en el transcurso que ibas hablando, llegaste al tema de los cuerpos racializados, y tú dijiste ahí, ¿qué diría el psicoanálisis de eso? ¿No? Y lo primero que pensé es, ¿qué dirías tú de eso? ¿No? Porque voy a contar algo, dos cuestiones. Primero, estoy trabajando el libro de Bourdieu. ¿Por qué se va a publicar? Es decir, ya está traducido, ya está casi listo, ya está por salir. Entonces he tenido que trabajar cuidadosamente el texto. Y por el otro lado, el año pasado, en París, en Le Monde, apareció un manifiesto de 80 psicoanalistas, está así, 80 psicoanalistas, que armaron un foro y han armado un escrito justamente a propósito de los estudios decoloniales. Y bueno, hay toda una crítica al tema que se abra la cuestión de la raza, y bueno, eso ha seguido, ha habido muchas respuestas, eso se ha seguido moviendo, y a mí lo que me llamó la atención en ese momento cuando leí eso en el periódico, es que se dijeran psicoanalistas y que avanzaran en algo que a mí me parece que es como muy de la época. Hay una exigencia de lo identitario. Y justamente pensaba algo donde el mismo psicoanálisis iría a la inversa, porque pensar lo identitario y oponerlo de primera posición, eso automáticamente nos lleva a posiciones de poder, ¿no? Y eso fue, digamos, una cuestión que me hiciste pensar, ¿no? Y la otra, con respecto al texto de Guy Legoffet, ese lo he estado trabajando también cuidadosamente, y a mí algo que me llama la atención es que de ese libro no se destaque justamente el hecho de que con esas fórmulas
difícilmente se puede trabajar la singularidad. Es decir, es una lógica que atraviesa esa lógica, ¿no? Que no puede trabajar la singularidad porque se confunde el tema de la singularidad con la particular. Es algo que si uno lee cuidadosamente el libro, eso se pierde, ¿no? Es decir, la singularidad es lo que estaría ahí, ¿no? Es una práctica de la singularidad, ¿no? Bueno, gracias Patricia, ¿eh? Fernando. Y esto último, totalmente de acuerdo. Lo que dijiste antes, lo que me parece que, claro, cuando uno, siempre que uno dice, siempre dice de más en general, ¿no? O de menos, pero la mayor parte de las veces dice de más. Quizá no es tanto qué diría el psicoanálisis, sino cómo no desatender a que existen sistemas de opresión y existen privilegios y existen subalternidades. Y no es lo mismo estar en análisis con alguien que ha sido racializado desde su infancia, porque eso justamente produce lo subjetivo, ¿sí? Allí también está el poder. Entonces, no creo que lo que se trate sea de una reivindicación de las identidades, sino de una visibilización de las opresiones y en todo caso en el sentido que le da David Halperin de lo que son identidades posicionales, es decir, identidades relacionales políticas que se asumen pero eso forma más bien del activismo, ¿no? Yo lo que creo que en el campo analítico, en el dispositivo analítico, estas diferencias existen y juegan, y no se puede no escucharlas, me parece a mí. Si no las escuchamos, lo que hacemos es reafirmar la injusticia y el dolor y el sufrimiento que resulta y que justamente produce a ese sujeto. Bueno, gracias. Sandra. Sandra Filippini, ¿querías hablar? Ahí. Sandra. ¿Qué tal? Sí, claro, se han abierto tantas puntas, algunos comentarios voy a hacer. Una que el primer libro publicado en francés de Beatriz Preciado lo hizo Epel, ahora no me acuerdo el título, pero lo editó Epel, una editorial de la escuela en París, ¿no? Luego me quedé ahora pensando cómo era cómo empezaba Lacan el seminario de un otro al otro, y lo que dice Lacan, si no me equivoco, es que la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Esa es lo pone en el pizarrón escrito para recibir a su público. Y justamente me parece que toca algo de esto que estamos hablando y que a mí me interesó cuando habló Fernando especialmente, que es, ¿qué quiere decir un discurso sin palabras? Porque eso está contextuado en ese seminario, ¿no? Que trata justamente que la esencia de la teoría psicoanalítica está en seguir jugando en el discurso analítico, que es lo que trabaja en ese seminario, comienza a desarrollar mucho más en profundidad y con una especificidad la noción de discurso analítico. Después en el seminario siguiente la plantea con los otros discursos. Traigo esto por algo que dijo Fernando y que lo hemos discutido muchas veces con él, que es la cuestión de cómo trabajar y pasar esto que él decía, se podría decir descriptivamente de un campo a otro, por ejemplo, Lacan cómo leyó a Marx, o qué hizo con ese estar importunado por Marx, o cómo leer algo de esto que supuestamente viene, o que viene de afuera del campo del psicoanálisis, como pueden ser los trabajos queer, y cómo retomar algo de eso. Lo estamos escuchando acá, es decir, claramente Lacan, hoy podemos releer eso que dijo Lacan, no hay relación sexual, en relación a la heteronormatividad, pero en época de Lacan, trabajos de Wittig ya estaban
muchos planteos de esto ya estaban y no pudo ser escuchado de esta manera. Es decir, llegó, sí, desde afuera del psicoanálisis, pero como decían, retomado en el planteo este de Alush, leído desde lo que es el psicoanálisis mismo para poder ser replanteado. Y un punto que me parece, porque no vamos a ponernos ahora a ver de qué manera fue eso tomado, junto con la dimensión política de ese texto de Alush, de acogerlo Heian Levian Stadi, que tiene toda una dimensión política muy importante, pero además qué elementos toma de los trabajos en ese texto y qué significantes resalta. Me parece importante que el movimiento que hace al discurso analítico es dejar de hablar sobre los, en ese caso, llamarle homosexuales, gay, ponerle los trans, lo que quieras, y escuchar eso que ahí está dicho por quien habla. Entonces, me parece que eso hace al discurso analítico, justamente, terminar con esa historia de hablar sobre, y armar teoría sobre los homosexuales, sobre los gays, sobre los trans, ¿no? Lo que hablábamos del libro de Millot, otros libros que se han trabajado. Entonces me parece que ese es el movimiento que hace a esto de la teoría psicoanalítica justamente, que es en relación al discurso analítico, no es un sobre el psicoanálisis, sino que es parte de una forma de estar en el análisis. No sé, eran esos comentarios que quería hacer. Gracias, Sandra. Gracias. Me hiciste acordar, claro, son cosas que con Sandra hemos trabajado mucho, pero me hiciste acordar lo que Lacan justamente en ese mismo seminario dice de la teoría, ¿no? Que dice una frase que nos ha tenido, no sé, y todavía seguimos discutiéndola, cuando Lacan dice, tenemos relación a la teoría en tanto ésta se aligera de su relación del goce, ¿no? Bueno, esa frase puede ser leída de diferentes maneras, pero una manera de leerla es la teoría lo que busca es desembarazarse del goce, no quiere saber de nada, no quiere saber nada con el goce que la causa, ¿no? Entonces me parece a mí que esto que planteaba Sandra es justamente lo inverso, ¿no? Es que si hay alguna posibilidad de teorizar en psicoanálisis, es en relación a ese goce. Por eso no me parece indiferente, no sé si suscribiría, no importa quién habla, desde este otro lugar. Creo que sí importa quién habla en estas cuestiones. A veces me genera una sensación muy ambigua, entre por un lado me alegra que se esté hablando mucho de estas cosas, pero también depende de quién lo diga y desde qué posición lo diga, ¿no? Porque, bueno, hay enunciaciones también que se hacen desde la, no sé, desde la heterosexualidad o desde determinadas posiciones, que no es lo mismo que otras enunciaciones, ¿no? Ni mejor ni peor, pero son diferentes, ¿no? Entonces, no sé si hoy suscribiría que importa quién habla. Después, ¿hay una pregunta más? Sí, Alicia creo que levantó la mano, ¿sí? ¿Puede ser? Alicia. ¿No? Bueno, no sé, alguien más dice... Sí, algo cortito en relación a lo que decía recién Sandra. Me quedó que Alush lo dice en un momento, cómo decir quién vino a análisis. Vino una mujer, vino un hombre, vino un antropólogo, vino un médico. ¿Quién vino? Me parecía, ¿no? Esto, para agregar a esto que decía Sandra. Sí, gracias, Alicia. Muy breve. Intentaré ser sintético lo más que pueda. Me piden que lo haga rápido. Hubo una presentación que yo creo que tiene que ver mucho con Fernando Barrios, hace un par de años acá en Argentina, en Casa Brandon, que participamos, fuimos con Estela, con Graciela Graham y otras personas. Claro, donde se veía la transformación, digo, para hacer caer la identidad de un hombre, y para hacer caer la identidad, pero no en términos teóricos, sino en vivo. Y quiero enfatizar el vivo, en carne viva. Estábamos allí, un hombre se desnuda y se transforma en mujer. En una bella mujer. Sí, en una bella mujer. Bellísima. Viendo paso a paso esa transformación
la caída de cualquier posibilidad identitaria, hombre, mujer, porque luego vuelve a ser hombre, esas movilidades, es importunarnos a quienes estamos mirando, acostumbrados, porque una cosa es decirlo, pero uno va al baño y entran hombres. Una mujer entra en mujeres, esta cuestión de Lacan, que así esta patria de cada, digamos, estamos en hombres o estamos en mujeres. Pero el impacto de ver esa transformación, hasta diría la violencia, que distingo de la brutalidad, la violencia creativa que tuvo esa performance fue maravillosa. Que no se podía dejar de mirar, uno quedaba capturado por eso, importunado, pero Completamente. capturado, era imposible dejar de mirar, porque era bellísimo lo que se veía. Sí, que era, más allá del impacto, era bellísimo. Por eso quería traer esta cuenta, pero bueno. Fue increíble, sí. Tuve la suerte de ser el curador de esa obra, entonces me siento muy Claro, por eso nos enteramos y agradecido. fuimos, fue maravilloso, sí. Sí, fue increíble, la verdad que genial, sí. Después Zule también quiere volver a decir algo, y Sergio, ¿sí? ¿Zule? ¿Digo? Y dale. Sí. No, algo de lo que decía Susi con respecto al hombre-mujer y la dificultad, digamos, lo que gira alrededor del falo, como si solo estuviera referido al pene o al dilo. Hay un texto de Rosy Braidotti que tiene muchos años, pero que a mí me parece maravilloso, que se llama Sujetos Nómades, que ella ubica la cuestión fálica en otros lugares, o en la lengua, o en la patria, o no nos olvidemos que no nos podemos quedar con el pedacito de Juanito, ¿no? Cuando hablamos de cómo el psicoanálisis haría girar alrededor de lo fálico, me parece que hay que darle otra dimensión a eso. Y me acordé de este texto que tiene muchos, muchos años, pero que es muy bueno, lo recomiendo, donde ella trabaja la cuestión fálica en distintas dimensiones, ¿no? Eso. Gracias, Zule. ¿Querés decir algo, Fernando, o pasamos a... Algo que siempre dice un amigo que no está en psicoanálisis, dice, cuando ustedes aclaran tanto que el falo no es el pene, que me pasa como dicen acá los chiquilines, no aclare que oscurece, ¿no? Hay algo ahí en el origen de la referencia, pero bueno, es para otro. Alguna vez escuché que si uno quiere ubicar el falo es la vagina y en modo alguno el pene. Ah. Porque no es recto, pero bueno. Bueno, Sergio Campbell. Sergio. Fernando, un gusto. Hola, Sergio. Un gusto como siempre escucharte, Fernando, la verdad. Hola, Sergio, qué lindo. Te he escuchado tantas veces y siempre me ha gustado tanto. La verdad es que no sé por dónde empezar, pero primero si recupero el libro que mencionó la Zule, el de Rosa Braidotti, que es tan precioso libro y tan emotivo el prólogo, cuando habla de su abuelo y sus viajes y contraviajes con Italia y Argentina, que es una especie de nomadismo familiar, digamos. Y pensaba un poco en esto de si importa o no importa quién dice. Yo particularmente creo que sí importa por los efectos que puede tener. Digo, creo que cuando Preciado y en general los colectivos de las disidencias sexuales desconfían del psicoanálisis y lo tienen más que justificado, ¿no? Acá en Argentina, un juez, Mizrahi, escribió en el 2006 un libro apoyándose, por ejemplo, en el libro de Millot y en otro de Marcel Cermak, para negar el cambio de identidad. Claro. O sea, digo, si eso no es prestar discurso a la heteronormatividad, yo no sé qué es prestar discurso, ¿no? Y aparte porque, bueno, hay una larga historia en esto, ¿no? O sea, no voy a hacer la larga, pero podríamos empezar con Sager, Sandor Radó y el último, Charles Ocarides. Digo, Charles Ocarides publicó su último artículo en el año 2002.
O sea, no estamos hablando de cosas muy viejas, ¿no? En el año 2002, y en el año 2002 él sigue sosteniendo a la homosexualidad como una enfermedad que hay que curar, ¿no? Y hace poco me enteré de algo que me parece que es muy importante porque migró por todos lados, incluso al discurso lacaniano, vamos a decirlo así, de alguna manera, que es un enunciado de Hans Sachs, ¿no? Primer analista directa del Instituto de Berlín, donde él dice que los perversos, fue él el que lo dijo, que los perversos no demandan análisis porque son egos sintónicos con sus síntomas. Y lo dijo Hans Sachs en el año 1924. Y esto migró, y yo creo que hoy lo seguimos escuchando. En la boca de ciertos analistas lo seguimos escuchando, ¿no? Como dice Reiter en su libro, como si los homosexuales o los trans no pudieran estar tristes por otras cosas, porque son egosintónicos con su elección de objeto. Y así que bueno, si eso no es prestar discurso a la heterosexualidad, no sé qué es prestar. Gracias. No, gracias a vos, Sergio. Fernando. Butler dice una cosa que me gusta mucho, que dice cuando se habla de disforia de género, ¿no? Dice, pero es que alguien está tan feliz con su... Es decir, habría euforia de género. Bueno, hay algunos heterosexuales muy eufóricos, es verdad, sí, militantes. Graciela, ¿querías hablar de nuevo? Graciela, dale. Sí quiero. Dale. Dos cosas. Una, la primera, respecto de lo fálico y la falicidad, me parece que también el falo es mutante y es nómade. Podemos hacer una referencia justamente al libro del que han hablado, de No hay relación heterosexual, de Jana Luz, donde él hace un capítulo casi completo mostrando cómo el falo ha cambiado y ha viajado en la obra de Lacan, y de ser un significante a ser un objeto, a ser un goce. Entonces, ¿qué quiere decir fálico? Todavía me parece que nosotros le estamos dando un peso a lo fálico, que me parece que Lacan mismo, sobre todo al final de su obra, o de su vida, porque su obra ya no le daba, y que cuando decimos fálico, falo, habría que pensar a qué nos referimos. El seminario 5, a cuando es un goce dentro de un nudo. ¿Qué es lo fálico? El objeto falo en el seminario de la angustia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fálico? ¿No? Si no estamos de alguna forma hablando de la primacía del falo, que me parece que es una parte, no quiero ser milleriana y hablar del ultimísimo Lacan, pero que no es, no es seguir a Lacan. Cuando uno habla de la primacía del falo, me parece que está hablando de Lacan hasta antes de los años 60. Eso por un lado. Y por el otro lado, pensaba lo que decía Sergio, respecto a que esto de que los homosexuales habría que curarlos. Yo creo que cuando un analista, no importa en qué lugar ni en qué año esté, habla de eso, no es un analista, es un médico. En el punto donde, ¿no? ¿Cómo el síntoma? ¿Cómo piensa el síntoma? Porque eso es lo que nos diferencia, cómo pensar el síntoma. Este analista, Sachs, él supone como un médico que si tiene fiebre tiene un síntoma. Entonces, si es homosexual, es un síntoma que hay que curar. No es la concepción de síntoma que tiene el psicoanálisis. En ese punto, y eso se escuchó mucho, por lo menos en Buenos Aires durante un tiempo, los perversos no van a análisis, ¿no? Por todo esto. No, los perversos no iban a análisis primero porque no eran perversos,
Y segundo, porque no había quien los escuchara. Los homosexuales, los gays, las lesbianas, los trans, no iban al análisis porque los analistas escuchaban allí una enfermedad, por eso no iban. Entonces no podían ir a contar que estaban peleados con la mamá, con la pareja, que no podían vivir como todos, como cualquiera de nosotros y de todos que somos. ¿Por qué? Porque si iban y decían, a mí me gustan los hombres o a mí me gustan las mujeres, siendo mujeres, quedaban etiquetados como enfermos. Por eso no iban a análisis. Algunos fuimos iguales. No has encontrado un analista que te pudo escuchar, pero hubo una época, una larga época en Buenos Aires, donde eso era muy complicado, no se podía, no podían, tenían vedado ese lugar, porque la mirada era una mirada patologizante. Graciela. De la misma manera que las mujeres que no conseguían marido, o las mujeres que estaban casadas con maridos que no las mantenían, porque el hombre tenía que mantener a la mujer. Bueno, estaba lleno de prejuicios machistas el psicoanálisis, por lo menos en Buenos Aires. Y algo que quiero agregar, Todavía. Graciela, de lo que vos decís, y lo que estaba diciendo recién Fernando, no es solo quién habla, es también dónde habla. Y no es solo lo que uno dice, sino dónde lo dice. Recuerdo que le preguntan a Foucault en un momento si un maestro gay podría tener algún problema, sería mejor o peor que un maestro heterosexual. Y Foucault responde, depende de dónde dé las clases. Si da las clases en un pueblo que tienen toda una cuestión en contra, si no va a poder hacerlo. O sea, no es solo quién habla, sino también dónde es escuchado. ¿Dónde ese psicoanalista ejerce? Claro, ese es el punto. No es un problema, vas a hablar al lugar del enemigo, es un problema. Y no solo el asunto de las mujeres y la maternidad, también eso era un problema. Las mujeres tenían que tener deseo de tener un hijo, y si no lo tenían, eran patologizadas. ¿Vos te acordás que habíamos leído un texto de Giokenheim que decía la dictadura de ser de a dos? Texto que está citado por Alush en El otro sexo, pero que dice, él lo toma, el porvenir es de a dos, y no el porvenir de la pareja. Una obligación de ser de a dos, y el agregado que es un hijo. Pero bueno, creo que hay más preguntas. Si quisiera... No, acá justo Susana había puesto algo en lo que vos hablabas, Graciela, de lo fálico, y ella pone una frase de Pascal Quignard que dice, todo lo que se erige es fálico, ¿no? Me pareció piola. Sergio, no sé si querías comentar algo más. Sí, en relación a lo que dijo Graciela cuando dijo, no son psicoanalistas, son médicos. Pero vos fíjate lo que dijiste finalmente al último. No. O sea, quienes se dicen psicoanalistas, y entonces los homosexuales, los disidentes, los trans, no iban al psicoanalista, porque los psicoanalistas decían eso. O sea, uno puede hacer una disección de decir, no son psicoanalistas, son médicos, porque nosotros entendemos el síntoma de otra manera. Pero la verdad es que Charles Ocaride era miembro de la IPA. Bueno, por eso. Entonces digamos, eran los psicoanalistas los que ahuyentaban a los perversos, entre comillas, ¿no? Es decir, todo lo que no era heterosexual era perverso. Éramos nosotros los que echábamos. Claro, lo que dijo Fernando, fíjate tu presentación, Fernando, lo que provoca. Pero él dijo, y tenían razón en tener cuidados en no ir o no comunicarse con los psicoanalistas. Efectivamente calcificaban, tocaban el ser, y aún hoy sigue ocurriendo. Porque si no nos equivocamos con lo que pasa acá, aún hoy sigue habiendo esto, una bioheteronormativización bastante fuerte, más de lo que uno cree, sigue estando presente. Como sigue estando presente esta dictadura de ser de a dos. No se puede estar solo, porque por algo será. Bueno, yo en la práctica uno ha escuchado mujeres, yo sigo con las mujeres, pero me parece, a mujeres melancolizadas,
que llegan de otros análisis, melancolizadas, o porque no han logrado tener un matrimonio no sé cómo, o porque no pudieron tener hijos, o no quisieron tener hijos, entonces vienen de un análisis donde las han puesto en falta porque no han tenido deseo de hijos. La verdad que no sé, hubo toda una cosa normativa, no solo, bueno, es heteronormativo también, suponer que las mujeres tienen un rol y los hombres tienen otro. Bueno, claro. ¿No? Es heteronormativo. El libro de Lee Edelman, Mirada al futuro o Sin futuro, justamente toma esta cuestión específicamente. Bueno. Sí, ya es la hora. Lo que les diría que lean el chat, quienes no lo estaban leyendo, porque Zulema, alguien le preguntó el nombre del libro que ella mencionó, lo puso ahí, Sujetos Nómades, y Zule, no sé que pusiste un link, no sé si será... No, yo no lo puse, no lo puse, lo puso alguien que debe ser el link del libro Sujetos Nómades de Rosy Braidotti. Ok, ahí está el link para quien interese, antes de que cerremos, búsquenlo. Y también Luisa Bertolino había escrito un texto extenso que me parece que tenía que ver con esto. Bueno, no lo quiso decir, lo escribió. Les digo, para quienes les interese, lo lean ahí en el chat. ¿Sí? Bueno, y en comunicación, o digamos en conexión con esto, el miércoles que viene seguimos con las máquinas. Voy a trabajar una traducción de un texto que no está en castellano, de un sociólogo, Pierre Levy. Solamente les voy a decir el título, pero van a ver cómo se va a conectar con lo que presentó Fernando. Se llama Los plegados fractales, o cómo las máquinas de Guattari pueden hoy en día ayudarnos a pensar lo trascendental. Vamos a ver cómo también la noción de máquina se conecta con esto. Así que bueno, los esperamos. Mil gracias, Fernando, la verdad fue un placer escucharte. A ustedes. Teníamos muchas ganas, así que muchas gracias por escucharte a todos. Y a todos, buenas noches. Sí, a todos, muchas gracias. Chao, buenas noches. Nos vemos el miércoles. Chao, gracias. Chao. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Gracias. Buenas noches. Gracias, saludos. Chao a todos. Chao.